Y además creo que la declaración no le hace justicia ni a las propias Fuerzas Armadas, porque son las propias Fuerzas Armadas quienes le han plantado cara a esta crisis y pues han detenido ya a aún más de 20 delincuentes. Los balazos no han parado, ¿no? Lo que hemos tenido de manera reciente, incluso previo al 25 de julio, que fue la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán, fueron operativos muy fuertes de las Fuerzas Especiales del Ejército. El presidente López Obrador, quien dice que los grupos de crimen organizado tienen que actuar con responsabilidad. Después el comandante de la Tercera Región Militar, ya nos lo decía Karina Méndez, nuestra corresponsal allá en Sinaloa, nos puso el audio de Francisco Jesús Aldana, comandante de la Tercera Región Militar allá en Sinaloa, que decía, pues realmente no depende de nosotros. El tema de frenar la violencia en el Estado depende de que los grupos criminales quieran o dejen de pelearse por la plaza, pues literalmente reconocimiento de la incapacidad del Estado mexicano por brindarle la seguridad mínima a las personas para poder salir a hacer su vida, a hacer sus cosas. Adrián López, director del periódico Noroeste, siempre me da muchísimo gusto platicar contigo y que nos ayudes a entender pues lo que está sucediendo allá y cómo toman, por ejemplo, estas declaraciones, Adrián. Bueno, pues la verdad no cayeron nada bien. Pues no. Ha generado muchísimo comentario. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ha generado muchísimo comentario en redes sociales, no solo en las nuestras, sino en la de todos los medios, pues porque obviamente, aunque hay algo de realismo en la declaración en el sentido de que la disputa entre estas facciones está sucediendo y seguirá ocurriendo, pues muy probablemente por buen tiempo, en tanto se definen, digamos, pues los nuevos territorios, los nuevos liderazgos o alguna de las facciones considera que ya venció a la otra, pues la verdad es que no ayuda nada después de 8 días de hechos violentos en Culiacán que prácticamente tienen paralizada la ciudad, que siguen suspendidas las clases, que hay muchísimas escuelas, sobre todo las privadas, que decidieron ir a virtualidad, que pues solamente los supermercados parecen tener una afluencia más o menos regular de gente, el resto de los negocios están pues prácticamente operando al mínimo, pues que el general venga y diga, no es responsabilidad nuestra que esto acabe, sí, ¿no? Pues lo que genera es más incertidumbre y más zozobra, ¿no? Nadie está esperando que esto acabe milagrosamente, creo, porque estamos conscientes del contexto, pero por el otro lado, pues sí, lo que queremos es pues un poco menos de indolencia, ¿no? Un poco más de responsabilidad. Y además creo que la declaración no le hace justicia ni a las propias Fuerzas Armadas, porque son las propias Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales del Ejército, quienes le han plantado cara a esta crisis y pues han detenido ya a aún más de 20 delincuentes y han pues logrado decomisos importantes y son los que han contenido, digamos, cuando han suspendido enfrentamientos y son incluso quienes han pagado las bajas, han perdido 2 elementos en estos hechos. Yo sé que es muy difícil pues tratar de separar lo que estamos viendo de lo que podríamos ver, y me refiero a lo que podría ser una administración de la nueva presidenta y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y digo difícil porque pues, básicamente las señales que ha enviado hasta el momento son señales de continuidad, al menos en la narrativa de continuidad. Pero yo sí te quisiera, de la estrategia del presidente López Obrador y de estos llamados a que los narcos se porten bien y a que le bajen y que dejen que la gente haga su vida y que ellos se peleen en otros niveles o por otros canales. Yo te quería preguntar, Adrián, estamos a 15 días de que el presidente López Obrador deje de la titularidad del Poder Ejecutivo federal, si de alguna manera, desde lo local y desde el conocimiento que ustedes tienen, que es único, pueden vislumbrar alguna posibilidad de modificación de la estrategia de seguridad. Bueno, yo empezaría diciendo que esta narrativa de los abrazos no balazos, de que cada vez que suceden hechos violentos de este tipo, muy rápido las redes sociales se inundan de estos comentarios sarcásticos, según ellos muy ingeniosos, de disfrútalo botado, de más abrazos, etcétera. Pues más bien es una narrativa que luego le ha servido a la oposición, porque en los hechos los balazos no han parado, ¿no? Lo que hemos tenido de manera reciente, incluso previo al 25 de julio, que fue la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán, fueron operativos muy fuertes de las Fuerzas Especiales del Ejército contra diferentes facciones del cártel de Sinaloa acá, en específico en El Dorado y en Quilá, donde la letalidad fue de 100%, ¿no? Los abatieron a todos.
Entonces, digamos que eso es más una narrativa que la realidad. En la realidad los balazos siguen y no solamente parece que van a seguir con Claudia, creo que se van a exacerbar porque lo que sabemos es que en el paquete de reformas donde venía la judicial, donde viene la desaparición de los órganos autónomos, no hay que olvidar que también está el regresarle la Guardia Nacional a la Sedena, ¿no? Sí. Entonces, más bien, a donde apunta el nuevo gobierno es exacerbar la militarización de la seguridad pública, ya sin ningún empacho, ya sin ningún prurito de reconocer que la Guardia Nacional ni siquiera es de dientes para afuera civil, sino completamente militar, y eso es lo que estamos viviendo acá. El problema de eso es que pues la historia, la política comparada, la evidencia, lo que enseña es que la militarización de la seguridad a la larga nunca sale bien. No. De hecho, lo vivimos nosotros en Sinaloa, desde que el ejército es quien está plantando cara a estos temas, pues la información, la opacidad, fluye muy poco, la opacidad se instala, muchas veces no tenemos ni siquiera boletines de los hechos. Esta semana han sido bastante mejores en informar, han estado pues pasando las cifras, digamos, los saldos, pero creo que es por lo extraordinario de la semana, pero la verdad es que en los operativos comunes y corrientes no tenemos esto. La verdad es que yo no veo que eso vaya a cambiar y yo no veo tampoco que eso vaya a mejorar de fondo, digamos, nuestra situación de inseguridad, pues porque al final buena parte de ese problema está en la impunidad que hay con quienes perpetran este tipo de violencias, y por el otro lado, pues tampoco estamos generando otras políticas públicas que puedan cambiar el estado de cosas en cuanto al narcotráfico, al consumo de drogas. Y aquí estoy hablando pues de regulación de ciertas drogas, de una política de salud para el tema de drogas sintéticas como el fentanilo, por ejemplo, una verdadera lógica de combatir el lavado de dinero, la extinción de dominio. Eso no está allí, todo es en realidad pues más balazos, ¿no? De hecho, en la reforma al Poder Judicial no toca para nada a la Fiscalía, y está buena parte del problema. En Sinaloa, pues lo acabamos de vivir, ¿no? Con la crisis del caso El Mayo y Cuen, pues la fiscal tuvo que renunciar y tenemos una nueva fiscal, pero la Fiscalía sigue siendo la misma. Sí. Ahora, el problema ahí, y creo que pues es un algo que no podemos, o para eso no tenemos hoy una respuesta, pero ¿cuántos días es aceptable tener una ciudad paralizada, Adrián? ¿No? Pues fíjate que yo he estado hablando con empresarios y yo les pregunto, pues, ¿cuántos días más puedes resistir así, no? En términos comerciales, en términos económicos, y la verdad es que no mucho, ¿no? ¿Cuántos negocios pueden aguantar una semana, 2 semanas sin generar ningún tipo de ingreso? Claro. Y teniendo costos muy importantes? Porque, por ejemplo, algo que muchos negocios intentaron hacer ahora esta semana que emergió la violencia de esta manera, pues fue garantizarle a los empleados tener un transporte público para regresar, pues porque eso estaba muy intermitente, y pues eso cuesta, ¿no? Y si a eso le agregas que no estás vendiendo pues ni siquiera la mitad de lo que vendes normalmente, pues no alcanza, ¿no? Los restaurantes siguen a capacidades mínimas, por ejemplo, y bueno, yo lo que creo es que muy pronto vamos a ver pues los costos de eso, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo la de economías más informales, ¿no? Taquerías, puestos en la calle, que pues ya están volviendo, pues porque no les queda de otra, pero están volviendo, pero no tienen clientes. Entonces, hoy hubo desfile por la independencia y hubo muy pocas personas. La verdad es que no parece que podamos resistir mucho, pero tampoco parece que se esté articulando una verdadera exigencia social como para apretar al gobierno federal, sobre todo, para que pues esto genere algún tipo de intervención distinta. Sabemos que el operativo es mayoritariamente federal, sabemos de la estrategia, del perímetro y todo, pero mientras no haya tranquilidad para llevar a los niños a la escuela, para recuperar la movilidad al 100%, para ir a trabajar, pues va a ser muy difícil que la economía se reactive, y creo que los impactos ya se están sintiendo. No tengo una respuesta precisa para decirte 3 días, 10, 15. Lo siento, pero es que tampoco tengo indicios para decirte que esto va a acabar mañana. Sí. Ahora, y finalmente nada más, pues decirte y preguntarte también tu opinión, tu reflexión en torno a, pues la segunda parte de esa pregunta, que es la insistencia del presidente López Obrador de que son los medios los que están maximizando, los que estamos maximizando lo que está pasando en Culiacán y en Sinaloa, y que pues en realidad las afectaciones son mínimas, son poquitas, son unos minutitos al día, y todo el resto de la cosa está bien. La verdad es que del presidente a 15 días de irse ni sorprende ni desilusiona más, ¿no? Ya sabemos que esa es la estrategia del presidente cada vez que algo se le sale de las manos. Los enemigos terminamos siendo los medios.
114,000 desaparecidos no son suficientes para el presidente, somos los medios que apoyamos a las buscadoras, que magnificamos el hecho, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que pues creo que ni siquiera merece la pena una respuesta, porque pues es de una falta de empatía brutal. Hay una ironía enorme en lo que sucede ayer, que es el día del festejo del grito de independencia, mientras que en la capital de Sinaloa no tuvimos festejo, la capital de México celebró a ritmo de la música sinaloense, de la banda. Sí. Y entonces, pues no, acá no pudimos, en el centro del estado prácticamente no se generó esa celebración, pues porque no había condiciones. Es un hecho inédito. Yo no recuerdo que alguna vez hubiera suspendido así un gobierno del estado estos festejos. Creo que es una decisión atinada dado el contexto, pero no deja de ser muy emblemático y muy simbólico del estado de cosas en el que estamos. Entonces creo que el presidente lo minimiza, ya se va, y tristemente estos 15 días que quedan, pues creo que lo que vamos a tener es ahí un vacío de poder que no va a cambiar la dinámica de cosas. Creo que habría que esperar a octubre para ver si hay algún tipo de intervención distinta. Y creo que la única esperanza que tenemos es que la sociedad civil logre articular una exigencia pues diferente, más intensa, de otras lógicas, pues para obligar a que las autoridades aprieten más, ¿no? La declaración de hoy del general, bueno, pues es de verdad una grosería, dado lo que hemos estado viviendo, ¿no? Patético. Bueno, Adrián, pues siempre estamos muy agradecidos de que nos regales tu perspectiva desde Sinaloa. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ti, al contrario.